Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les enseñaré cómo dibujar a Luca de la película de Pixar, usando primero una cuadrícula para guiarnos. Para dibujar la cuadrícula necesitamos una regla, pero en este caso, como no contaba con una, improvisé una regla dibujando más o menos los centímetros y comencé a dibujar la cuadrícula. Esta nos va a servir como una base para poder realizar el boceto o cualquier tipo de dibujo. En realidad es muy fácil de usar. Aquí comienzo a medir dónde va el ojo. Entonces veo que va como 3 cuadros abajo, 1, 2 y 3, y ahí comienzo a dibujarlo. Y cada parte del dibujo pues me voy guiando en la cuadrícula y va concordando también con la cuadrícula que ya he dibujado en mi hoja. No importa si el ojo no queda totalmente redondo ni perfecto, porque lo que estamos haciendo es guiándonos para hacer más o menos un boceto general, guiándonos en la cuadrícula. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas para que veas más tutoriales y más videos entretenidos. También recuerda darle like al video, esto me ayudará mucho para que mi video sea más recomendado por YouTube y ayudarme a crecer. Aquí estoy utilizando una herramienta de dibujo para poder captar más o menos exactamente qué tipo de color o qué tonalidad tiene el dibujo. Es como un truco, ya que a veces el color que uno percibe a simple vista pues no es. Entonces usar una herramienta de dibujo para utilizar el cuentagotas, que pues el cuentagotas de esta herramienta de dibujo pues es una herramienta para poder captar el color de determinada imagen, de un determinado punto en específico. Aquí comienzo a mezclar los colores que voy a necesitar para el dibujo, que son colores primarios, pero me van a servir para hacer el color piel, que es un color rojo más amarillo más blanco para darle un poquito de claridad, y un poquito de marrón para quitarle un poquito la saturación, y más blanco. Comienzo a comparar. Si veo que más o menos el tono es, pues ya comienzo de una vez a pintar utilizando este pincel que ya está un poco desgastado, y un poco de trementina. A veces se puede usar también aceite, que es para disolver un poco más el óleo y que este se pueda esparcir mejor en el papel. Comienzo a aplicar las primeras pinceladas del tono color piel, más o menos un color piel, con los colores primarios, puesto que si no cuentas con los colores específicos, pues con los colores primarios puedes mezclar y tener los colores que necesitas. Aquí, por ejemplo, para los tonos rojizos, pues entonces mezclo un poquito el color con color rojo, y ese color rojo pues me sirve para generar un poquito de sombra en el dibujo, un poquito de profundidad. Y si quiero tonos más claros, pues entonces adiciono el color blanco. Aquí, por ejemplo, en esta zona va a ser un poquito más oscura que el rostro, entonces adiciono un poquito de rojo a la mezcla del color y así genera un poquito más de sombra. Aquí en el contorno de la cara, por lo general, y pues basándome en la foto de referencia, va un poco de sombra, entonces adiciono un poquito de ese color sombra y lo difumino con un pincel seco para que cree como un degradado un poquito más limpio. Aquí comienzo a rellenar todos los espacios de la cara, y para la nariz utilizo mucho tono sombra y el brillo lo dejo en la punta de la nariz para que genere esa profundidad. Si le das like al video tendrás 1000 años de buena suerte, así que espero tu like. Para las cejas utilizo un color marrón combinado con negro para generar un poco de profundidad y volumen en las cejas. También para poder hacer la parte blanca, entre comillas, de los ojos, utilizo un gris, porque por lo general los ojos no son totalmente blancos, simplemente los brillos sí suelen ser blancos. Y ese tono de gris le da más profundidad al ojo, un efecto de 3D. Para el iris utilizo el amarillo y el anaranjado para generar esas zonas de luz, y para las zonas oscuras un poco de rojo y marrón. Pero si quiero más profundidad y más contraste en el ojo, a veces utilizo el negro, como en este caso. En algunas zonas utilizo el negro para generar más volumen y más contraste.
en este caso en el iris. También pues en la pupila siempre va negro. Aquí comienzo a hacer el contorno del ojo, que es más o menos como una profundidad que le da a la caricatura, o no sé si sea las pestañas, pero en la foto de referencia se incluía. Ahora mezclo un poco de marrón con negro para comenzar a hacer el cabello. Utilizo para las zonas oscuras un marrón muy oscuro, pues mezclado con el negro, y las zonas más claras marrón puro, o a veces incluso con un poco de rojo o amarillo para generar un poquito más de luces en el cabello. Aquí comienzo a hacer algunos brillos con un gris y comienzo a repetir la misma dinámica en todo el resto del cabello. Ahora utilizo un color azul. El nombre es un poco difícil de pronunciar, pero ahí les dejo el nombre y la marca. Que este azul va a ser para los tonos claros de la piel, pero debajo del agua. Y con el verde, que es un verde también más o menos marino. Y aquí ya comienzo a hacer la piel que va debajo del agua, y que es la parte de la transformación de como en sirena, no sé, es como un monstrico, pero creo que son sirenas. Entonces esparzo lo mismo, igual que la piel normal, y la difumino con un pincel seco. Y la parte del agua también. Las orejas, repito la misma dinámica, aplico los diferentes tonos y difumino para generar ese degradado. Para la parte del agua, entre más abajo más oscuro, entonces utilizo tonos de oscuro a clarito, porque la parte de arriba es más clara, y lo mismo con el cielo. Por último hago algunas burbujas y el dibujo ya está listo. Si te gustó, suscríbete al canal, deja en los comentarios si tienes alguna duda, qué te gustó del dibujo, y si te gustaría que dibujara algún otro personaje de la película de Luca, déjamelo en los comentarios. Hasta luego.